Permítanos hoy estar ahí juntos, Padre mío, disfrutando de tu poder, Padre. Que seas tú el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos dirige, el Dios que nos da vida en medio de todas las cosas, Padre. Y que juntos, Señor, vamos a ver hoy tu bondad, Padre. Enséñanos a refugiarnos en ti, Padre. Enséñanos a permanecer juntos, Padre. Enséñanos, Señor, a depender de tu amor y aceptar las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. El aliento de vida, el aliento de gracia, Padre. Gracias, gracias, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Enséñanos tu palabra también, Señor. Permita que esta palabra, Señor, nos aliente, nos fortalece, que esta semana, Señor, tengamos ese aliento de vida en medio de todas las cosas, Padre, y tu amor incondicional, Señor, siempre nos sustente, siempre nos levante y nos permita el poder disfrutar de todas las cosas que tiene para nosotros. Muchas gracias te doy, mi Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Nuevamente te digo, mi hermano, gracia y paz abundante para ti. Que el aliento de vida, que la dirección del Espíritu Santo de Dios sea sobre ti, trayendo esa bondad, trayendo esa misericordia que tanto necesitamos a cada instante. Quiero retomar algunos de los temas que hemos venido trayendo y sobre todo hemos venido compartiendo uno de los pasajes maravillosos que podemos disfrutar de esa presencia de Dios, de ese amor incomparable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y justamente la semana pasada estuvimos compartiendo, o días anteriores mejor, estuvimos compartiendo un texto que les introducía y qué bueno poder entender que cuando Dios se propone hacer algo dentro de nosotros, Él lo va a completar. Pero sobre todo cuando nos lleva cuando se ha propuesto ubicarnos en un lugar o capacitarnos en algo, hay tres procesos al menos identifico en la vida de todo hombre, de toda mujer que quiere servir al Señor con integridad. No es solamente que Dios nos escoge y ya nos colocó en el lugar que nos necesita, sino que primero nos cautiva con su amor, con su gracia, nos protege. Al principio hay un momento de revelación de nuestra vida, de casi enamoramiento, o como dice Jeremías en uno de los pasajes, de seducción de parte de Dios para cada uno de nosotros. Vamos conociendo, vamos enamorándonos de Él, vamos disfrutando de su amor, de su paz, de todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Pero luego viene un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje viene leyendo la palabra, que es la forma principal como Dios nos guía, nos sostiene, pero también viene un aprendizaje a través de situaciones que vivimos. Y en el 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 6, no voy a leer, solamente voy a tomar una parte de este pasaje, pero quiero decirte, conectado con lo que hemos venido enseñando en devocionales anteriores, que en el caso de David fue muy parecido, y les decía en uno de los devocionales que qué lindo poder leer a través de la Biblia la vida de David. Cómo tiene una primera etapa de enamoramiento de Dios, como le he dicho, donde él solo con su manada de ovejas, voy a decirlo así, con su hato de ovejas, alababa al Señor, lo protegía y aprendió a cuidar de esas ovejas. No sé si, no he encontrado un texto que diga, pero me da la impresión como si él tuviera bien claro que esas ovejas igual no eran de él, era del Padre, de la familia, pero también no solamente de la familia, sino que pienso por todos los salmos que él escribió, especialmente en el versículo, en el Salmo 23, donde parece que es un salmo que fue lo primero que él escribió estando al cuidado de esas ovejas, y de ahí sacó ese salmo tan precioso que ha bendecido tantas generaciones al leerlo. Pienso que a nosotros también nos enseña esos procesos, pero antes de colocarlo en el trono como rey, tenía que pasar por un sitio, y yo le he llamado, ese sitio tenía que pasar o tener una vivencia muy clara en Ciclat.
Ahí en Ziklag Dios se muestra, a pesar de que David lo había visto como el Salvador, como el que daba fuerzas. Hay muchos salmos antes de llegar a Ziklag que él escribió en medio de la huida, en medio de la persecución que tuvo, en medio de siempre mostrando el temor de Dios hacia él mismo, hacia las coberturas superiores. Pero algo que me fascina en la vida de David es que aprendía de los procesos. Y pienso que muchas veces es lo que nos ha faltado a nosotros. No aprendemos de los procesos que a veces nosotros tenemos que vivir, y tenemos que estar repitiendo procesos. No sé si tú te has dado cuenta, hermano o hermana, que a veces hay cosas que en un año se repiten o a veces en 2 años, en 3 años, ciclos de nuestra vida. Como que nos levantamos, nos fortalecemos, amamos al Señor, le expresamos palabras bonitas, palabras de confianza, de seguridad. Pasa el tiempo y como que se va apagando ese fuego interior y nos vamos alejando poco a poco hasta que volvemos y caemos en la misma situación, y luego clamamos a Dios, interviene Dios en nuestra vida, volvemos a enamorarnos del Señor, hacemos promesas delante de Él, pero luego volvemos al ciclo. Es muy parecido al ciclo que vive el pueblo de Israel en el libro de los jueces, un libro anterior a este que estamos compartiendo, porque el pueblo justamente, Dios tenía que levantar libertadores para que ellos volvieran el corazón, permitía que los enemigos vinieran y los confundieran, le robaran sus ganados, sus cosechas, los oprimiera, para que ellos volvieran nuevamente el corazón. Inclusive me fascina mucho y fue parte de un devocional que compartimos en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Jueces. Él dice que dejó naciones ahí en medio de ellos para conocer lo que había en el corazón de ellos. En este capítulo de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, hay algo que pasa en la vida de David, y he querido sacar la mayor cantidad de lecciones, lo he compartido en otras ocasiones, pero es interesante y de camino al destino, de camino al lugar donde Dios se ha propuesto llevarnos. Hay tiempos de tropiezos, hay tiempos de pérdidas, pero esos tiempos son tan lindos, lo podemos decir después de que hemos pasado por ellos, porque en este pasaje David se conoce a él mismo, conoce a las personas que está al lado, y pasa por la pérdida momentánea de su familia, sus esposas, sus hijos, y no solamente la de él, sino también de los que estaban todos con ellos. Conoce el corazón de los valientes, supuestamente, que estaban con él, porque cuando están en angustia, y ahí es donde voy a empezar a leer, a partir del versículo 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y mira lo que dice el versículo 4. Entonces David y con la gente que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted ha llegado, mi hermano o mi hermana, a un momento como ese, donde quedan totalmente desilusionados, sin saber qué hacer por la pérdida de alguien. No sé si de familia, no sé si de bienes, o no sé si de salud. Hay noches de lloros, hay noches de angustia, hay noches que no podemos conciliar el sueño, que hay algo dentro de nuestro interior o exterior que nos aprisiona. Bueno, es un cuadro muy parecido que está viendo David. Yo no sé si es una exageración, pero para mostrar el dolor que estaba siendo causado, dice que todos lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Es un punto crítico. En otras palabras, si lo traduzco al Nuevo Testamento, estaba en una tribulación terrible por la pérdida que habían tenido. Y es interesante porque cuando estamos pasando por esos momentos, no sabemos qué hacer. En medio del lloro no dice qué expresaban. Y que el versículo 5 dice, las 2 mujeres de David, Abraham y la israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y miren lo que dice el versículo 6. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, puesto el pueblo estaba en amargura de alma,
cada cual por sus hijos, por sus hijas, pero David marcó la diferencia y dice al final del texto, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Es interesante y concentro la mirada o la atención en la vida de David. Todos estaban angustiados porque la familia de todos habían sido llevados cautivos, pérdidas, el campamento o el lugar donde estaba quemado. Y siempre, y ese es tal vez la parte difícil, inclusive lo puedo hablar desde el ministerio, cuando le hemos hablado a las personas de fortaleza en el Señor, de mostrar el poder de Dios. Pienso que fue el caso de David, pero de un momento a otro comienzan a haber pérdidas, hay angustia que no puede evitar que pase en el corazón de ellos, pero en medio de la amargura de alma, como dice esta expresión, buscamos culpables, y ellos no encontraron otro culpable sino a David. Y por eso, aparte de que habían perdido sus esposas, David, sus hijos, viene la gente y se vuelve contra él. Creo que si le hablo a personas que han estado o están en el ministerio, esos momentos en que la gente nos culpa por cosas que nosotros realmente no hemos sido culpables, qué difícil son. He vivido momentos como esos, donde sale uno culpable por cosas que simplemente o Dios quiere enseñarnos, detrás de eso está la mano del Señor, o hay descuido de parte de la gente por no poner en práctica lo que se les ha alertado, y terminamos igual que Jesús. Vino a hablarle palabra a su pueblo, inclusive lo que dice ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y era interesante porque inclusive hay lugares donde él hace liberaciones, como cuando hizo la liberación del Gadareno, un hombre que había estado atado por demonios, lo libra, y en lugar del pueblo regocijarse por lo que Dios había hecho, porque el Señor Jesús había hecho, lo que le dicen es que se retire de esos lugares. Sucede en el corazón de nosotros. Y a veces no alcanzamos a ver la oportunidad que tenemos de fortalecernos. Pero qué interesante, y es donde me he detenido un poco en este pasaje, lo que hizo David. En el versículo 6 dice, más David, pero David, dice otra versión, encontró fuerzas, refugio, aliento, como dice ahí la palabra, fortaleza en Jehová su Dios. La pregunta que yo he venido haciendo es, ¿en quién te fortaleces cuando las cosas están difíciles? A veces buscamos una persona que nos escuche, pero no la encontramos. Y no la encontramos no porque no haya nadie a nuestro alrededor, sino porque no somos capaces de abrir el corazón porque pensamos que no nos van a entender. Ese es el proceso que le he llamado en la vida de vida, el proceso de Ciclat. Y hay muchos que están pasando en ese Ciclat donde han perdido absolutamente todo. Pero en medio del pasaje, la narración del pasaje, es interesante que lo que hace David. Tiene pérdidas, está en angustia, está amenazado por los mismos suyos. Tenía la oportunidad de huir como lo hizo con Saúl, que siempre desde que estuvo amenazado fue huyendo de Saúl y todavía no había llegado a una conciliación con él. Pero encuentra el refugio donde realmente deben buscarlo cuando estamos en esos tiempos de angustia. Pero David, dice ahí la palabra, encontró nuevas fuerzas, dice una de las traducciones, en el Señor. Pero David se fortaleció en el Señor. Cuando hemos conocido de Dios, a pesar de que hay momentos de incertidumbre, hay algo dentro de nuestro interior que nos ayuda a ir realmente a la fuente donde vamos a encontrar esa fuerza, ese aliento, esa palabra que nos ayuda, nos permite descansar. Realmente en la Biblia, la palabra fortaleza significa poder, significa fuerza, significa potencia, algo que nosotros no tenemos, pero que viene el poder de Dios para levantarnos, para
ayudarnos, y siempre está relacionado no con la palabra de ánimo que otras personas nos pueden dar, sino la que recibimos directamente del poder de Dios. Y les decía, y les quiero recordar uno de los textos que está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una fortaleza que viene de parte de Dios y que nos trae aliento, que nos trae vida, que nos da fuerzas para seguir adelante. Y el Señor conoce nuestras debilidades. Hay un cuadro bien precioso que se presenta con Jesús, con el Señor Jesucristo, especialmente en Marcos capítulo 14, versículo 28. El contexto es que Jesús está en angustia porque sabe que ya tiene que dar el paso de ser crucificado. Y he pensado que la mayor batalla que tuvo Jesús no fue solamente en la cruz, sino la peor batalla la libró ahí en el Getsemaní, huerto de Getsemaní, donde va a orar con sus discípulos, deja a alguno de ellos en un lugar y luego se va con sus tres íntimos, le llamo yo, con Pedro, con Juan y con Jacobo a orar, y para que le acompañen en ese momento de oración. Pero en lugar de servir de apoyo para Jesús en los momentos de oración, eso porque el contexto, no lo voy a leer todo, pero ellos que se quedan dormidos. Y es interesante porque este mismo relato que hace Lucas, él dice que cuando estaba orando, y a pesar de que casi era en la tarde, noche, según la hora que manifiesta la Biblia, dice que su sudor era como gotas de sangre. Y estando ahí, su clamor era: Señor Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando aprendemos a conocer de Dios y cuando nos fortalecemos en el Señor, empieza con una disposición de parte nuestra a aceptar la voluntad de Dios. Lástima que el pasaje no dice qué palabras usó David, sino que únicamente está expresando en la Biblia y en el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30, más David se fortaleció en el Señor. Me nace una pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Qué dijo? En medio del llanto ya no tenía fuerzas para llorar, lo está diciendo el versículo 4, le faltaban fuerzas. Ahora en medio de la debilidad los demás sí tenían fuerzas para acusarlo a él, para intentar tomar represalias contra él, pero él sabe, y esto es lo lindo de este personaje de David, que sabe que en Dios está todo lo que puede alcanzar, y todo lo que está ocurriendo, me imagino, no dice el pasaje, pero al menos por lo que hemos vivido, se da cuenta que el único refugio, el único que le puede ayudar en momentos como esos es justamente la presencia del Señor. Hago el paralelo con Jesús cuando está en Getsemaní, orando al Padre, tratando de decirle: Padre, no hay otra forma de salvar a la humanidad, no hay otra forma de redimir al hombre, no hay otra forma que no tenga que pasar por la cruz, por la vergüenza de la cruz, porque realmente era terrible, y él lo sabía porque me imagino que había visto ya crucifixiones de lo que hacían en la fiesta los judíos. Y él era el elegido por parte del Padre, y prácticamente le dice: Señor, si es posible de mí, pasa esta copa. No, o si lo comparo con lo que está diciendo, con el pasaje que estoy leyendo del Antiguo Testamento con David, que Dios le hubiera avisado y que hubiera dicho: Señor, y no hay otra forma de no pasar por Keila, tener que sufrir esos momentos difíciles, complicados, y realmente no hay otra forma. No hay otra forma, pero Jesús, haciendo el paralelo, dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero es interesante para con los que están ahí alrededor de él, al menos los tres más cercanos, porque ellos están cansados, están fatigados, han tenido que recorrer muchas cosas, e inclusive los evangelios que mencionan este evento dice que estaban cansados, cargados, y siempre están durmiendo. Y en las tres ocasiones los halla durmiendo. Y hay una palabra que les expresa el Señor y que les advierte. Y es una advertencia que también nos corresponde a nosotros, nos alcanza a nosotros cuando estemos en ese momento de prueba. Y Él les dijo ahí en Marcos capítulo 14, versículo 38, velad y orad, para que no entréis en tentación.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánta razón tiene el Señor al dar estas expresiones? Y como les digo, hasta el día de hoy es una verdad. Esa palabra velad no es solamente estar despiertos, sino estar conscientes de lo que está pasando, de conocer los tiempos, los momentos, y sobre todo en los momentos de angustia, mi hermano, mi hermana, el poder saber a quién recurrir en esos instantes. Ese velar, ese estar consciente de qué es lo que está pasando en nuestra vida, cómo pues, puedo salir de esos momentos difíciles, cómo poder recibir la fortaleza de parte de Dios, porque si esperamos en la carne, ¿qué es lo que está diciendo? Y aquí el Señor Jesucristo dice, la carne es débil, y cuando está hablando de la carne, está hablando de las pasiones internas que hay en nuestro corazón, que el alma busca, como le he venido diciendo a través de este devocional y de otros que he compartido, y algunos de ustedes me han escuchado, siempre cuando tratamos de buscar fuerzas dentro de nosotros mismos o a partir de nuestras habilidades o a partir de nuestra sabiduría, siempre vamos a terminar más cansados. Pero Jesús está diciendo algo bien interesante. Hay que velar, estar pendientes, esforzarnos un poco más, pero también en medio de ese estar pendientes y entendidos en lo que está pasando, de dónde viene el ataque, si es del infierno, si es de consecuencia de una mala decisión, si es un proceso que estamos viviendo en Dios, como lo está viviendo, voy a decirlo así, David ahí en Keila, para capacitarnos, para mostrarnos realmente qué hay en el corazón de cada uno de nosotros, para darnos cuenta qué tanta fidelidad tienen las personas que están a nuestro lado. Hay una cantidad de lecciones que podemos encontrar, de enseñanzas que podemos encontrar si tenemos la disposición de confiar en la palabra del Señor. Jesús le dice a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. En medio de las pruebas y las dificultades son los peores momentos en que somos probados, en que somos tentados mejor. Somos tentados a abandonar todo. Hay gente que en esos procesos se olvidan de Dios, le echan la culpa a Dios y nunca regresan. Se van enojados, se vuelven inclusive tan duros de corazón que no aceptan absolutamente nada que venga de Dios. Y he conocido muchas vidas que desafortunadamente no han pasado los procesos y han salido, en lugar de salir fortalecidos, han salido con un corazón herido y no quieren recibir sanidad. Hay un cuadro también en el libro de Jeremías capítulo 15, donde él está expresando un momento bien difícil, lo compartí en algún devocional, creo que fue en los primeros meses, donde dice, mi herida no admitió curación, dice en ese pasaje Jeremías. Era tanto el dolor, era tanto la angustia que tenía a causa de la persecución que le estaban haciendo, y él dice, mi herida desahuciada no admite curación. Esa es la posición que muchas veces tenemos. Es tan fuerte la batalla, es tan fuerte la lucha, nadie nos entiende. Si tratamos de decirle a las personas, a veces nos van a tildar de que somos quizás débiles, quizás no tenemos la suficiente fe, pero gracias que el que conoce nuestro corazón es Dios y sabe que lo que tiene que hacer en momentos tan complicados que nosotros tenemos que vivir. Y algo interesante que dice el Señor Jesucristo ahí en Getsemaní, en Marcos 14:38. Dice, el Espíritu de la verdad está dispuesto. Hay algo en nuestro interior, hay un fuego que siempre está dispuesto para buscar la mejor dirección, la mejor salida, para aprender de la mejor manera. Pero luego añade, la carne es débil. Vaya que sí. Vaya que hay gente que sí que es complicada en los momentos cuando está pasando por esos tiempos de prueba, de tribulación, de angustia. Hay algunos que no aceptan palabra, quieren aislarse, quieren asumir tanta angustia que más bien no escuchan palabra, ni siquiera de parte de Dios, se cierra el corazón. Eso hace la carne, cuando está hablando de la carne, está hablando del alma, de las heridas, se vuelven a abrir. Comenzamos a buscar culpables, a conectarla con situaciones anteriores que vivimos y salimos tan heridos
que no aceptamos ninguna curación. Pero David aprendió todo lo contrario. Él dice ahí la palabra que él se fortaleció en el Señor. Hay momentos que necesitamos de esa ayuda de Dios. Y hay momentos que le decimos, Señor, sácanos de este problema. Y recuerdo y lo conecto con lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, donde en el contexto el apóstol Pablo le ha orado a Dios para que le quite un aguijón. Un emisario de Satanás inclusive dice, y la respuesta que Dios le dice en el versículo 9 de 1 Corintios 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta inmediata del apóstol Pablo es, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, sabiendo para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuánta enseñanza podemos sacar en los momentos de prueba? Espero, mi hermano o mi hermana, que cuando estés pasando, o si estás pasando por esos momentos, tú seas entendido en que puedes sacar el mejor provecho. Va a convertir esos reveses de la vida, esas pérdidas, en ganancia, porque va a aprender a acercarse a Dios, porque va a aprender a conocer de una manera diferente a Dios y sobre todo a creer que lo que dice la palabra es una verdad. Y va a fundamentar tu fe en medio de aquello que Dios ha dispuesto para ti y para mí. ¿Qué tal oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque tú nos enseñas tu palabra y nos permite comprender, Señor, quizás situaciones que estamos viviendo o que hemos vivido, Señor, que no hemos aprendido a depositar nuestra confianza en ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que traiga fortaleza a la vida de mi hermano, de mi hermana, especialmente cuando estamos pasando por estos momentos de dificultad, de enfermedad, de lucha, Padre, sabiendo que tú eres nuestro sanador, nuestro protector, Padre, nuestra ayuda incondicional, Padre, que tú conoces nuestras fuerzas, Padre, y aunque falten esas fuerzas en muchas ocasiones, sé que viene tu poder sobre nosotros para alentarnos, para dirigirnos, para guiarnos, Señor. Encomendamos en tus manos nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, llévalos siempre en paz, en seguridad, en bendición, Señor. Que sean guardados por ti, pero también nuestro corazón sea guardado y podamos aferrarnos a tus promesas maravillosas, Padre. Gracias porque muestras allí tu favor y tu gloria. Y te doy gracias por este tiempo, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracia y paz abundante para ti y entendimiento en todas las cosas que estás enfrentando, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.